esta noche en Desde las Cámaras. Arranca el año con importantes retos que deberán afrontar desde el Poder Legislativo, entre ellos reformas constitucionales que impactarán la vida económica y social del país. De estos temas hablaremos con Fernando Dorak, quien es especialista en temas legislativos. Desde las Cámaras comenzamos. Tras el receso legislativo que se prolongará hasta el 31 de enero próximo, se dará paso a los trabajos del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de la 66ª legislatura. Y es a partir del 8 de enero cuando la comisión permanente integrada por diputados y senadores de las diversas fuerzas políticas retomarán sus trabajos en la sede de San Lázaro. En este periodo se espera que aun cuando existen importantes reformas que quedaron pendientes por discutir, cada grupo parlamentario defina la agenda que buscará impulsar a partir del 1 de febrero próximo. Cabe resaltar la voluntad para que modificaciones de gran impacto, como la eventual reforma al Infonavit, sean sometidas a un proceso de análisis y mayor discusión a fin de atender las demandas y opiniones de todos los sectores de la sociedad. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Feliz inicio de año. El Congreso de la Unión se encuentra en un breve periodo de receso que se extenderá todo este mes, pero ¿cuáles son los pendientes más relevantes que se abordarán una vez que inicien los trabajos del próximo periodo ordinario de sesiones? Como sabemos, el Congreso de la Unión entró en periodo de receso desde el pasado 15 de diciembre. El próximo periodo ordinario de sesiones iniciará el próximo 1 de febrero. ¿Cuáles son los temas que se quedaron pendientes en la agenda legislativa? Uno de los prioritarios es la reforma al Infonavit. El pasado 12 de diciembre, la Cámara de Diputados recibió un paquete de proyectos aprobados por el Senado. Sin embargo, se decidió que este tema debería esperar para el próximo periodo ordinario de sesiones. He recibido empresarios, he recibido sindicatos, he recibido personas distintas, incluso partidos políticos o coordinadores de grupos parlamentarios. Hemos conversado telefónicamente sobre la minuta que llegó a la Cámara de Diputados sobre la ley de Infonavit y la modificación a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 123. Y me han pedido que valoremos más, tanto grupos parlamentarios como empresarios, como incluso diputados y diputadas nuestras, que valoremos más esta minuta. A la reforma del Infonavit se suma una reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social. Hay un espacio, diría yo, un espacio de reflexión en este periodo dicembrino o decembrino para que revisemos bien el contenido. Si nosotros consideramos que es el apropiado, en la mayoría lo apoyaremos. Si nosotros consideramos que debe de haber modificaciones, lo haremos. Somos mayoría y el pueblo de México así nos otorgó la mayoría. Pero no pasa nada si platicamos y escuchamos a la oposición, a los sindicatos y a quienes están preocupados por esta reforma. Y así las otras que tenemos pendientes, porque hay muchas otras que tenemos que sacar en el próximo periodo de sesiones. Asimismo, quedaron pendientes modificaciones a la Ley de Amparo. También modificaciones a la Constitución en materia de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Lo único que estamos haciendo, porque estoy seguro que conoce el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, es llevando al texto constitucional una norma que ya es vigente a nivel de la Ley de Amparo. La improcedencia del juicio de amparo en contra de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es una irresponsabilidad monumental
establecer de manera expresa en la Constitución que por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, sin importar si la violación es de forma o de fondo, jamás será procedente recurso alguno, amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. Nunca en la historia de nuestro país, repito, se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país. Es mentira que se elimina el control de constitucionalidad. La comisión permanente quedó integrada por 19 diputados y 18 senadores. Este órgano del Congreso de la Unión funcionará durante el periodo de receso. El acuerdo establece que la comisión permanente celebrará sus sesiones los días miércoles de cada semana. Conforme al calendario, se define que estas serán el próximo 8 de enero, así como los días 15, 22 y 29 de enero. Con 37 votos a favor, el diputado Sergio Gutiérrez Luna fue electo como presidente de este órgano del Congreso de la Unión. En la vicepresidencia fueron electos la diputada Ana Erika Santana del Partido Verde y los senadores Gerardo Fernández Noroña de Morena y Juan Antonio Martín del Campo del PAN. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El Congreso de la Unión abrió un espacio para abordar temas relevantes como la reforma al Infonavit con la inclusión y participación de todos los actores involucrados. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, antes de concluir el año, al menos legislativo, y de instalar a la comisión permanente, se tomó la decisión de detener una iniciativa que llegó fast track en la última semana a la Cámara de Senadores, se aprobó rapidísimo y llegó a la Cámara de Diputados. Me refiero a la reforma a la ley del Infonavit, a la ley secundaria reglamentaria del Infonavit, en la que entre las cosas más relevantes no solo incorporaba el mandato constitucional que le permite al Infonavit utilizar parte de sus recursos para construir vivienda y rentarla a sus propios afiliados, no a la población abierta, de tal manera que pueda extender la oferta de habitación y también las posibilidades de patrimonio de los trabajadores que pagan sus cuotas rigurosamente, igual sus empleadores. La verdad es que llevaba, como dicen, niña embarazada, porque esta iniciativa que llegó el martes en la noche a la Cámara de Senadores proponía un cambio fundamental al sistema de gobernanza del Instituto Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit. Este instituto fue organizado de manera tripartita. Digamos que los contratos colectivos de trabajo de los años 40, cuando se empezaron a configurar, uno de los problemas fundamentales era el de ofrecer vivienda, dónde darles casa para vivir a los trabajadores, igual que salud, cómo ofrecerles salud. De ahí que se crea todo un sistema de organizaciones que le llaman tripartitas, donde participan los representantes de los sindicatos, que son los trabajadores, y también los representantes de los empresarios que están adheridos a las leyes de cámaras. Ellos representan a los patrones. Y en el Inter también entra el gobierno como rector, pero en paridad de decisión. El órgano máximo del instituto es la asamblea y tienen participaciones igualitarias, pero se reúne una vez al año, 2 veces al año. Sin embargo, cada mes se reúne el Consejo Ejecutivo, el Consejo de Administración del Infonavit, y está formado por 9 miembros. De esos 9 miembros son 3 representantes del sector privado, 3 del sector obrero y 3 de los empresarios. Para empezar, se elimina esa paridad en esta propuesta y se dice, bueno, no, fíjate que te quedas con 2 y yo me quedo con 5. ¿Cómo? Entonces,
¿Cuál es la paridad? Lo quitaste, pero este instituto no recibe recursos públicos, no tiene un quinto de recursos presupuestales. Son aportaciones de las cuotas patronales a cuenta de los obreros para que tengan vivienda, no para que te hagas de una bolsa Estado o estatices esos recursos. Te digo, la iniciativa pasó en Fast Track, tardó menos de 24 horas en pasar por las comisiones dictaminadoras conjuntas de la Cámara de Senadores y en la tarde estaba pasando en el Pleno de la Cámara de Senadores. De tal manera que no cumplió ni siquiera la reglamentaria de 24 horas para subir a un pleno. Se mandó a la Cámara de Diputados y ahí se tomó la decisión. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dio a conocer que se discutiría hasta el periodo siguiente de sesiones, no necesariamente en una permanente, para dar paso a un diálogo amplio, para revisar las condiciones, porque evidentemente empresarios y patrones pusieron el grito en el cielo. Ojalá que se respete la paridad, porque ¿sabes qué? Los organismos tripartitos son varios. Si empezamos por el ISSSTE, seguimos por el IMSS y después por las AFORES, es preocupante, ¿no? Se trata de bolsas que representan poco más del 10% del Producto Interno Bruto. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras y te deseo un extraordinario 2025 con salud y bienestar para los tuyos. Vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños con el diputado federal por Morena, José Narro Céspedes. A pesar de las intensas lluvias que azotaron este año, en el 2024, a toda la República Mexicana, no se logró llenar ni siquiera al 15% muchas de las presas que surten de agua potable a varias regiones y megalópolis del país. ¿Qué hacer ante ello? De eso vamos a platicar con el diputado José Narro Céspedes del Partido Morena. Bueno, se vivió muy fuerte el 22 y el 23. La sequía fue brutal, sobre todo en el centro norte del país. El 24 la sequía fue a medias, faltó el agua a finales del mes de agosto y durante el mes de septiembre, que es cuando florea la agricultura, el frijol, el maíz. Por eso la cosecha no va a tener la dimensión productiva que muchos esperábamos que tuviéramos para este año, porque había empezado a llover bien y terminó lloviendo más o menos bien los últimos días del mes de septiembre, pero en la mera fecha de la floración, que es cuando se requiere el agua, faltó el agua, por eso la cosecha va a ser de un 30% aproximadamente de lo que se calculaba de frijol, y en el tema del maíz también, sobre todo en las regiones temporaleras, que se depende de la lluvia para que haya una buena cosecha. Yo creo que va a ser muy importante el año que entra. De las leyes que están pendientes es el tema del agua. Hemos estado posponiendo de hace muchos años, 2010, que se hizo la reforma constitucional para garantizar que el derecho humano al agua en el artículo 4 de la Constitución, y que no tenemos una ley secundaria. Seguimos teniendo la ley que se hizo en el año del 92, por Salinas de Gortari, cuando se aprobó precisamente lo del tema de la tierra, el artículo 27 de la Constitución, también se modificó el 28 y se cambió la ley de aguas nacionales por la Ley General de Agua. Hoy esa ley pues hay que revisarla precisamente para sacar el tema del agua de una concepción de mercancía y de abuso del agua y de contaminación de nuestras aguas. Hoy necesitamos cuidar nuestra agua, y ante un escenario complicado, porque en el fondo seguimos caminando hacia el calentamiento global y hacia el cambio climático. No se han tomado medidas urgentes para poder enfrentar este gran riesgo que tiene el planeta Tierra. Hoy necesitamos volver a hacer un llamado para que a nivel mundial se tomen medidas para evitar este calentamiento global y que la sequía deje de estar perjudicando a nuestros países. La sequía viene del norte hacia el sur. Empezó en Estados Unidos. Los estados del norte de México ya están muy afectados. Sonora tiene problemas muy serios. Sinaloa tiene problemas serios. Hay presas que tienen, la de Agüites tiene el 1% de agua. La mayoría de las presas tienen entre el 20 y el 25%. No va a haber agua para la principal cosecha que tiene Sinaloa de maíz, que es la cosecha otoño-invierno.
Yo creo que este año tenemos que tomar en cuenta el tema del agua como un tema prioritario y hay que abordar el tema de la ley, como lo dijo nuestra presidenta, garantizar el derecho humano al agua y sacar el agua del circuito de que deje de ser una mercancía para que se convierta en un derecho de todas y de todos los mexicanos. Es muy claro que necesitamos los seres humanos ser más racionales en el uso del agua. No podemos por ningún motivo desperdiciarla. El agua potable es vital y en unas regiones es un acto de vida o muerte el tenerla, el depositarla, el ahorrarla. Pero también necesitamos herramientas con las cuales las autoridades puedan exigirle a la ciudadanía ese uso racional. Y para ello se necesitan mayores recursos para presas, ríos y todo aquello donde podamos nosotros almacenar este líquido. Repito, es un asunto de vida o muerte. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estaremos con Fernando Duora, quien es especialista en temas legislativos, para hacer un balance del primer periodo ordinario de la actual legislatura. Que es muy probable que tengamos un periodo extraordinario de sesiones, no solamente para Infonavit, sino para otras reformas como las reformas a las leyes de amparo en materia de supremacía constitucional y otras tantas, que esto no va a empezar necesariamente en febrero, sino incluso puede empezar en la segunda o tercera semana de este mes. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Si tienes dolor de muela, antes que no lo resistas, aunque el codo también duela, hay que acudir al dentista. La consulta es una lana, de la endodoncia ni hablar, 8,000 por la corona, que hay que ponerle al molar. Le dije al doctor del diente, corona no necesito, y mi muela no se ofende si le pone un sombrerito, y mi muela no se ofende si le pone un sombrerito. Fernando Duora Camargo, académico que hoy arriba, que viene a explicarnos la operación legislativa. Nos hará un balance de forma clara y segura del primer periodo de la actual legislatura, así como los retos y su trascendencia de lo que se legisle en este año que comienza. Ya nos acompaña aquí en el estudio el especialista en temas legislativos, Fernando Duora. Aquí vamos a platicar con él pues, sobre el balance de este primer periodo ordinario de esta actual legislatura, pues del primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Aquí feliz de estar contigo. Feliz año para mí y para que nos están año. viendo. Fernando, pues un primer periodo muy movido en donde se aprobaron varias reformas importantes. Quedaron algunos pendientes, como la ley del Infonavit. Platícanos, tú que eres experto en estos temas, ¿cuál es el balance? Bueno, vimos que fue un periodo de alta actividad, fueron 72 reformas constitucionales alrededor aproximadamente, y fueron realizadas la mayor parte de ellas al vapor, incluso sobre las rodillas en muchos de estos casos. ¿Por qué? Porque se debió al legado de Andrés Manuel López Obrador, su famoso Plan C. Y mostrando su mayoría. Exactamente, y
Naturalmente, esto ya era algo que se veía venir desde febrero del año pasado. Sabíamos muy bien que iban a aprobar estas cosas, pero no sabíamos que iban a impulsarlo de una forma tan contundente, con unos ritmos de aprobación extenuantes en realidad y sin discusión. Y obviamente buena parte de estas reformas o su implementación van a tener tropiezos justamente por esa prisa para aprobarlas, como la reforma al Poder Judicial. Y naturalmente vamos a tener, incluso se pronostica que es muy probable que tengamos un periodo extraordinario de sesiones, no solamente para Infonavit, sino para otras reformas como las reformas a las leyes de amparo en materia de supremacía constitucional y otras tantas, que esto no va a empezar necesariamente en febrero, sino incluso puede empezar en la segunda o tercera semana de este mes. Aquí va a haber algo muy interesante. Todo Morena fue cohesivo para aprobar el legado de López Obrador, todo lo que estuvimos viendo de septiembre a diciembre del año pasado. Ahora, esta ya es agenda de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tan congruente, qué tan cohesivo va a ser Morena y sus aliados naturalmente para aprobar la agenda de la nueva presidenta? Y vimos aquí un tema que es muy interesante. No se resolvió el tema del Infonavit de inmediato, es decir, lo aprobó el Senado en el último día. Se detuvo en diputados. Se esperaría que diputados hubiera hecho en diciembre un periodo extraordinario, o al menos que hubiera aguantado el periodo ordinario hasta la última semana de diciembre. La pudieron haber pasado como han pasado todas las reformas, al vapor. Pero Claudia Sheinbaum va a tener que operar muy cautelosamente, va a tener que comenzar a reorientar lealtades en torno a ella, va a tener que estar muy atenta para los vacíos que vaya dejando López Obrador, que de alguna u otra forma sigue creciendo influencia. Y va a tener que demostrar a Morena y a los ciudadanos y a los que votaron por ella que ella es la presidenta y pues que ella manda. Exactamente, el cómo lo va a hacer creo que es una cuestión que nos tiene a todo el mundo pensando, nos tiene a todo el mundo haciendo escenarios, pero ciertamente es el gran reto y ciertamente aquí es donde va a iniciar realmente el sexenio de Claudia Sheinbaum, con otros problemas como la inseguridad, un Donald Trump que va a tomar posesión el 20 de enero. ¿Cómo va a ser para equilibrar todas estas presiones generando una noción de gobernabilidad interna? Y además, bueno, Claudia va a tener que tomar decisiones muy fuertes, porque además se va a tener que renegociar el TEMEC. Y también Claudia la están poniendo el primer ministro de Canadá y el propio Donald Trump a elegir entre Estados Unidos y China. Y es una oportunidad para México muy importante tener una buena relación con China por el tema del nearshoring. Pues Claudia va a tener que tomar decisiones expresas y ya, antes de que Donald Trump tome el poder. Y eso tiene que ver fundamentalmente con cuál es nuestro interés como país. ¿Qué es lo que buscamos? Somos una de las principales economías del mundo, tenemos la capacidad como Estados Unidos de comerciar con todo el mundo porque tenemos acceso a los dos océanos, somos Norteamérica geográficamente, culturalmente Iberoamérica, pero creo que la debilidad principal es cómo vamos a hacer frente a este hecho para reafirmar la autoridad del Estado. Y aquí es un tema también otra vez de instituciones, y instituciones no solamente internas, sino instituciones en cuanto a Morena para que sea más predecible, más manejable, y esos retos esperemos que los tenga la presidenta en esos momentos Que en el mapa. aparte hay que ver cómo se crea Morena. En movimientos como el que estamos viendo, es muy normal formarse de cachos de descontentos de la clase política. Lo más interesante es que la clase política tradicional está colapsada y todavía no tiene la menor idea de cómo reformarse. ¿Por qué? Porque quienes ahorita tienen el control tendrían que renunciar. Pero en ese sentido, si Morena comienza a generar esquemas de repartición de poder, de rotación de cuadros como había en el PRI, de cotos, de arreglos básicos de gobernabilidad escritos y no escritos como los tiene el PRI, podría comenzar a tener una cierta predecibilidad en algunos temas, pero parece que no está en el mapa. Fernando, ¿y qué papel van a jugar el Partido Verde y el PT? El PT y el PRD están en una posición que nunca tuvieron en el PRI, partidos como el Verde, partidos como Nueva Alianza, es decir, en los años del PRI, el PRI tenía la voz cantante y daba las opiniones a los otros que tenían una opinión. Para ver qué hacer. Es lo mismo que estamos viendo hoy por hoy con Morena y el PT y el Verde. La diferencia con Morena y con el Verde y el PT ahorita
es que en la transición de gobiernos, en la designación de la candidatura, no solamente fueron comparsas, sino están dentro de la gran narrativa. Se les dio participación a Fernández Noroña y a Velasco como precandidatos, como corcholatas. Ya son parte de una narrativa grande. Si Morena pierde el control y comienza a desintegrarse, vamos a tener 3 obradorismos. Un obradorismo de centro, uno de izquierda y uno de derecha. Y en ese sentido, obviamente, PT y el Verde es muy probable que sean cada vez más asertivos sobre cuál es su función, cuál es su fuerza y cuál es su poder de chantaje en ese nuevo esquema en donde su voto va a ser cada vez más necesario. Si es que les dan pues ese ancho de movimiento donde puedan tener cierto chantaje. Porque cabe señalar que pues muchos actores ahí tienen expedientes. Tienen experiencia, tienen un colmillo, que tal vez un poco más en el Verde que en el PT, pero en ese sentido es cuál va a ser el quid pro quo, especialmente si Morena como la mayoría simple en ambas cámaras y requiere de los otros partidos de la mayoría calificada. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, los diputados del Verde que se integraron a Morena como préstamo comienzan a irse? Ahí ya pierde el control sobre las juntas de coordinación políticas y eso va a implicar rotación en las presidencias y obviamente el Verde puede seguir ganando en ese esquema de rotación. Tal vez el PT no, y eso va a hacer que muy probablemente el Verde tenga mucho más fuerza de negociación que el PT para cuestiones de emergencia. Así es, Fernando, pues muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Ariana, feliz año. Gracias, feliz año a todos. Se nos acabó el tiempo, gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.